Muy buenos días, sean bienvenidos. Hemos estado estudiando el libro de Juan. Bueno, estamos aún en capítulo 1, en donde ya Juan nos ha dado una introducción general acerca de lo que vamos a ver en su evangelio. Vimos en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, cómo Juan nos enseñaba y nos fundamentaba acerca de que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra encarnada de Dios, que Él es Dios, que ha estado y ha existido desde antes de la creación. Es más, a través de Él todas las cosas fueron hechas, y que Él ha estado eternamente en comunión con Dios. No que es un Dios separado del Padre, sino que ha estado en comunión con Él. Esto era algo que nos enseñaba en estos primeros 18 versículos, para fundamentar también lo que nos está hablando acerca de su fe, de que a través de su experiencia Él supo que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Y esto nos invitaba a nosotros a venir de la misma manera a experimentar al Señor en nuestras vidas, para comprobar que verdaderamente Él es real. Y no es que si usted no lo comprueba, el Señor deja de ser real. Él sigue siendo Dios y es verdadero. Pero el ánimo es a que vengamos a conocerle, a experimentarlo en nuestra vida. Que realmente Él es la vida, y este fue otro término que vimos, que Él es la vida Zoe, la vida que viene de Dios, la vida eterna. Él es, en Él está, y solo a través de Él podemos obtenerla. Esto era algo que también Juan nos señalaba en estos versículos. Y como Jesús es la vida Zoe, que es el término original que utiliza en el versículo 4, Él nos dice, y la vida era la luz de los hombres. O sea, Jesucristo era la luz de los hombres, de todos aquellos que estaban en tinieblas, en oscuridad. Él es la luz de esperanza. ¿De esperanza para qué? Para vida eterna. Todo aquel que no tenía esperanza la ha encontrado en Jesucristo, porque Él es la esperanza, la luz que ilumina a los hombres que están en tinieblas. Que Él vino a su pueblo, no le recibieron, vino a este mundo. El creador de este mundo vino a visitarnos en Jesucristo. Esto era lo que veíamos. También nos decía y nos daba las buenas noticias de que todos aquellos que lo reciben y que creen en Él, y esto involucra no solamente, yo creo en Jesús, no, es recibirle, es rendir toda nuestra vida a Él para que recibirle en nuestro corazón. Y entonces todos aquellos que verdaderamente han rendido toda su vida a Él y le han recibido en su corazón, el Señor nos dice y nos extiende esta promesa de que seremos hechos hijos de Dios, no llamados hijos de Dios, porque vimos también de que muchos se dicen llamar hijos de Dios, pero su vida completamente refleja lo contrario. Nos dice que somos hechos hijos de Dios. Y con esto nos está extendiendo la invitación a ser parte de la familia de Dios, parte de su familia. Entonces, continuamos ahora con el testimonio de Juan el Bautista, ya no del apóstol Juan, sino de Juan el Bautista. Y gloria a Dios porque a través de la obra de la cruz, a través de Jesucristo, somos adoptados sus hijos, somos hechos hijos de Dios, y con esto quiere decir de que ya usted y yo, si lo hemos recibido, ya no vivimos en condenación de la ley del pecado, sino que en Jesucristo venimos a encontrar justificación, ya no condenación, sino justificación. Y esto nos da esperanza, esto nos da alegría, nos da gozo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el testimonio de Juan el Bautista. Versículo 19 del capítulo 1 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?
Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La pregunta o el diálogo entre Juan el Bautista y estos fariseos que han sido enviados para preguntarle a Juan quién era, ese es el asunto. Ellos necesitan saber quién es. ¿Quién es Juan? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Juan estaba bautizando en agua. Lo que simbolizaba el bautismo de Juan era el arrepentimiento. Y principalmente se utilizaba en el Antiguo Testamento para los gentiles, aquellos que querían adoptar la fe judía. Entonces este era un acto, un paso de fe para convertirse a la fe judía, en donde daban a entender que ellos estaban mal, que estaban en arrepentimiento de sus pecados, de vivir de la manera en la que están viviendo y volver su corazón hacia la fe judía. Entonces, estos fariseos vienen a visitar a Juan el Bautista y le preguntan: hey, ¿usted quién es? ¿Es acaso usted? De hecho Juan ni les permitió preguntarle. Él de una vez fue al grano y a descartar la posibilidad: yo no soy el Cristo, porque ya sabía que ellos venían a preguntarle. Estos fariseos necesitaban saber quién era Juan, primero porque ellos eran los maestros de la ley, los que la enseñaban, por lo que ellos necesitaban la primicia. Ellos necesitaban saber: sí, es que el Cristo, nosotros lo hemos visto ya, nosotros lo conocemos. Este es de quien hemos enseñado. Este es el que viene a liberarnos. Ellos esperaban con toda gana al Mesías, por lo que tenían que saber quién es Juan. ¿Es acaso este el Cristo, el que viene a liberarnos? Ellos necesitaban la primicia de esto. También porque han pasado 400 años en los que Dios ha guardado silencio, desde la última vez que Él habló a través de un profeta. Esto por causa de que el pueblo de Israel, después de que Dios los liberó de Babilonia, ellos comenzaron a apartarse hacia los ídolos. Comenzaron a apartarse del temor de Jehová. Y el Señor, o Dios, guardó silencio durante 400 años. Entonces, obviamente, ellos están en tinieblas, están buscando algo desesperadamente, están tratando de escuchar algo por parte de Dios. Y mientras están esperando, entonces aparece este hombre, Juan el Bautista, bautizando para arrepentimiento y anunciando el reino de los cielos. Entonces posiblemente dijeron: aquí está, esta es la señal. El Mesías o es él o aquí está entre nosotros. Necesitamos saber. Entonces esa es otra razón por la cual ellos necesitaban saber quién era Juan. Y entonces, como él ya descartó la posibilidad de que sea el Cristo, le preguntan: ¿eres tú entonces Elías? Ahora la pregunta para nosotros: ¿por qué Elías? Vamos a ir a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4. Ellos esperaban a Elías como predecesor del Mesías. Eso era lo que ellos habían interpretado a través del profeta. Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Veamos el versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Los fariseos estaban interpretando de que propiamente Elías se les iba a aparecer antes de que viniera el Mesías. Por eso ellos venían a preguntarle a Juan, ¿acaso es usted Elías? Porque si usted es Elías, entonces quiere decir que el Mesías está pronto a venir. Ahora, vamos a ir a Mateo capítulo 17. Y aquí es donde podemos ver que la Biblia se interpreta a sí misma. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo hablándole a los discípulos. Mateo capítulo 17, versículo 10, dice: entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Versículo 11, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En Juan se estaban cumpliendo las profecías acerca de aquel que precedía al Señor. Entonces, si Jesús está dando testimonio de Juan, podemos ver con claridad de que los fariseos estaban interpretando mal lo que les estaba hablando la Escritura. Porque posiblemente sí, no estaba hablando de propiamente Elías, sino de un tipo con las características de Elías, que precedía al Señor Jesucristo. Y este es Juan. Entonces, lo que ellos no estaban viendo era lo que verdaderamente Dios estaba revelando a través de este tiempo, a través de Juan el Bautista. No estaban viendo que verdaderamente Él era a quien Dios había enviado para preparar el camino al Señor. Y básicamente, el arrepentimiento era volver los corazones de los hombres hacia el Señor, para buscar el arrepentimiento, buscar su perdón. Cuando continúa, entonces le dice: ¿eres tú acaso el profeta? Ahora vamos a ver cuál profeta, de qué nos habla esto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18. Estas son las palabras de Dios con Moisés. Porque estos líderes estaban interpretando que Dios iba a levantar a un profeta como Moisés antes de la venida del Mesías. Capítulo 18, versículo 18 de Deuteronomio dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En reiteradas ocasiones, nuestro Señor les dice a sus discípulos: yo no hablo conforme a mis palabras, sino que lo que el Padre me dice y me da es de lo que yo hablo. Y lo habla en sus evangelios. Entonces, los fariseos estaban aludiendo de que Dios iba a levantar un profeta de entre el pueblo, que también iba a preceder a Jesucristo. Bueno, al Cristo, al Mesías. Lo que ellos no estaban viendo es que Dios no estaba hablando acerca de personas diferentes, sino que era de la misma persona, del Mesías. Ahora, tenemos que comprender de que por más que ellos tengan la información y todo el conocimiento de las Escrituras, no había revelación por parte del Señor en sus corazones. No había esa revelación. Y saben, trayéndolo a nuestro tiempo, hay tantas personas que saben la palabra de Dios de lado a lado, pero que no le ha sido revelada en su corazón. Y esto nos mantiene en ignorancia, en legalismo, en religiosidad.
porque conocen lo que dicen las Escrituras, pero no tienen la verdadera revelación a través del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, si usted hoy se identifica con esta característica, gloria a Dios, porque el Señor nos atrae con sus cuerdas de amor a cada uno de nosotros para que podamos conocerle y podamos comprender su palabra. Entonces, estos fariseos están asumiendo de que Dios va a levantar a otro profeta, pero vamos a ir al libro de Hechos, al primer sermón de Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 22 y 23. Pedro está hablando acerca de Jesucristo, está testificando acerca de Él. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro está hablando acerca de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa si no tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón? No vamos a ser parte de su familia. No formamos parte de su familia. Esa es la condición, recibirle en nuestros corazones, creer en Él. Pero el que no lo haga, el que no lo oiga, pues no va a formar parte de su familia. Entonces, de nuevo, ellos no estaban viendo que verdaderamente Juan era el que precedía del Señor. Al igual que no vieron que Jesús era el Mesías y lo tuvieron de frente. Pero el punto es que el Señor venía a ser levantado como un libertador, al igual que Moisés. Vamos a ver, Moisés fue un libertador de la esclavitud del pueblo de Israel y los guió hacia la tierra prometida. Y exactamente son las mismas características que encajan en nuestro Señor Jesucristo. Él nos trae a libertad de la esclavitud del pecado y nos guía hacia la gloria eterna, hacia una nueva tierra, hacia la eternidad. Pero ellos no lo estaban viendo, porque de su orgullo y de su religiosidad, ellos no cabían, no podían caber dentro de su manera de ver las cosas, dentro de su perspectiva, en la manera en la que ellos querían creer. Y lastimosamente, también en nuestras vidas, en nuestra actualidad, hay tantas personas religiosas y legalistas que intentan meter a Jesús dentro de lo que ellos quieren ver de las Escrituras, y esto no les permite conocerlo. Y por eso es que pasan sus vidas haciendo y haciendo y haciendo, pero no escuchando qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Continuando con el texto en Juan, el punto es que estos hombres andaban buscando desesperadamente alguna señal de que les dijera algo del Mesías. Queremos saber quién es, en dónde está, cuál es el tiempo en el que vendrá. Y podemos rescatar esto, ese anhelo y el deseo de sus corazones, de querer conocer, de querer saber si ya el Salvador venía. Pero lastimosamente, de nuevo, su orgullo no los dejó ver, su religiosidad no les permitió ver que lo tuvieron al frente. Hermanos, ¿y cuántas veces hemos tenido a nuestro Salvador de frente y no lo hemos visto? Por nuestro orgullo, porque no queremos ceder nuestra vida, en nuestra manera de vivir, porque tal vez se ve confrontado nuestro pecado, nuestra religiosidad, nuestra manera de vivir, nuestros deleites en la práctica del pecado, y cuando Él los confronta, nosotros no queremos verlo. ¿Cuántas veces? Pero hoy es un buen ánimo lo que estamos viendo acá, lo que estamos estudiando, para que el Señor trabaje en nuestros corazones
y lo rindamos completamente a Él. Entonces, la pregunta era: Juan, ¿usted quién es? Si usted no es ni el Cristo, ni es Elías, ni es el profeta, ¿usted qué tiene que decir acerca de usted mismo? Versículo 23, vean la manera en la que él responde. Y esto, lo que Juan está mencionando acá, es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3. Vean lo que dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan no tiene nada que decir acerca de sí mismo, porque él sabe que no se trata de él, sino que él solamente es una voz que está preparándole el camino al Señor. Todo se trata acerca de Jesús, no se trata de él mismo. Y esta es su respuesta. Ellos estaban intentando preguntarle y saber: ¿usted qué tiene que decir acerca de usted mismo? Y él dice: es que no, yo solamente soy una voz, soy un mensajero, un instrumento. Pero el que viene después de mí, ese es al que verdaderamente necesitan conocer. Versículo 24. Continúan insistentemente en saber algo de Juan. Dice: y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Están preguntando básicamente: ¿bajo qué autoridad usted está haciendo estas cosas? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. De nuevo, el bautismo que estaba haciendo Juan era utilizado principalmente para con los gentiles, los que no eran judíos. Entonces, al él estar bautizando judíos, ellos le preguntan, los fariseos: ¿usted bajo qué autoridad está haciendo esto? Porque lo que quería decir, lo que estaba dando a entender al estar bautizando judíos, es que ellos estaban volviendo sus corazones al arrepentimiento, declarando de que ellos habían estado viviendo como gentiles, sin el temor de Dios, y volcado hacia los ídolos, hacia otras cosas, hacia el pecado. Entonces los fariseos, cuando están viendo que los judíos, los mismos de su pueblo, están volviendo sus corazones hacia el arrepentimiento de todos sus pecados, ellos, ¿qué están haciendo? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero usted los está bautizando, ¿bajo qué autoridad? Esta era la pregunta que ellos tenían. Pero de nuevo, vemos que Juan pone la atención no sobre él, sino que la desvía nuevamente. Por eso él les responde: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno de quien vosotros no conocéis. Y lo referencia: él es antes de mí, él existe desde antes de la creación. Está referenciando nuevamente: vea, usted me quiere preguntar e insistir en preguntarme a mí acerca de lo que estoy haciendo, de lo que estoy hablando, de quién soy. Vean a Jesús, vean a Cristo, es Él. Este es de quien los profetas hablaban, este es de quien ustedes no han querido ver. Yo solamente soy una voz en medio del desierto. Y ahorita vamos a ver lo que esto nos está enseñando. O yo no sé si el Espíritu Santo ya está hablando a sus corazones, guiándolos acerca de qué podemos aprender de Juan el Bautista, de su testimonio, y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Vamos a continuar, porque cuando nosotros vemos su respuesta de que incluso él no es digno de desatar la correa de su calzado, solamente los esclavos de las casas, los siervos, eran los que tenían esta tarea de desatarle las sandalias a sus amos, de lavar sus pies, de secarlos.
Y Juan no se siente ni digno de hacer esto con Jesús. Y esto nos pone a meditar en nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos dignos de predicar la palabra de Dios? ¿Sabe? ¿Cuándo nos sentimos dignos, orgullosos de que Dios nos esté usando? Cuando deberíamos decir: Dios, yo no soy digno. Yo no soy digno de estar acá. Porque tú conoces mi corazón, conoces que yo no soy perfecto, pero es por la sobreabundancia de la gracia de Dios que nos alcanza, que nos hace capaces. Es por su voluntad de que somos involucrados dentro de su obra. Es solamente por la gracia de Jesucristo que Él nos llama a salvación, a formar parte de su familia, a ser sus hijos, para luego en agradecimiento responder a Él con nuestro servicio. Porque comprendemos quién es nuestro Señor, de que es por su gracia. Versículo 28 nos dice que estas cosas sucedieron en Betábara. Realmente el nombre de este lugar era Betania, pero no la misma ciudad en donde habitaban Lázaro, María y Marta. Betania, el que está hablándonos acá, es en Galilea, cerca al otro lado del río Jordán, pero en donde habitaba Lázaro era cerca de Jerusalén. Entonces, solamente una ubicación geográfica que nos está dando acerca del lugar en donde estaban sucediendo estas cosas. Continuamos ahora con el versículo 29. Ya estos hombres, ya pasado el día, ya se fueron los fariseos, o quién sabe, seguramente han estado por ahí alrededor. Después de este acontecimiento, entonces nos dice que Juan está continuando con su labor de bautizar y por ahí se encuentra con Jesús nuevamente. Versículo 29. Este es aquel de quien yo dije, dice versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¡Wow! Jesús era el primo de Juan el Bautista. Y vea lo que está diciendo él: yo no le conocía. No era que no lo conocía de su cercanía. Él creció con Jesús, eran primos hermanos. Pero lo que él no conocía era que verdaderamente Jesús era el Cristo, era el Mesías. Ahora, cuando él, en versículo 29, ve a Jesús y hace esta declaración: he aquí el Cordero de Dios, ¿qué estaba pasando por su mente? ¿Qué estaba pasando por su mente? Vamos a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 7. Recordemos que en el Antiguo Testamento los corderos se utilizaban para la expiación de los pecados del pueblo. Y se necesitaba sacrificarlos, presentarlos delante de Dios para poder limpiarse de los pecados. Esta era su representación. Veamos en Isaías 53, versículo 7, que nos dice. El profeta está hablando acerca de una descripción de cómo el Hijo de Dios va a sufrir. Dice, versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta está hablando de cómo Jesucristo, de cómo Él iba a sufrir, usando esta analogía de un cordero. Entonces posiblemente Juan tenía esto en mente: he aquí el Cordero de Dios.
anunciando la manera en la que Él iba a ser crucificado, la manera en la que Él iba a ser asesinado. Pero también posiblemente estaba recordando las palabras de Abraham en Génesis capítulo 22, cuando Abraham va camino a la montaña con Isaac para darle un holocausto. Y que Isaac va caminando y le dice: Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y el cordero para el holocausto? Y las palabras de Abraham fueron: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y si usted continúa la historia, se da cuenta que Dios provee, pero un carnero, que es muy diferente que una oveja, que un cordero. Porque resulta que miles de años después, Dios se proveería de un cordero para el holocausto. Y por eso posiblemente todas estas cosas están pasando en la mente de Juan para decir: he ahí el cordero de Dios. El cordero que Dios ha provisto a este mundo para que sea sacrificado por el pecado, no solamente de su pueblo Israel, sino de toda la humanidad. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Volviendo a Juan, qué bonito cuando tenemos que ir viendo, ¿verdad?, la Biblia, ir aprendiendo, ir fundamentando lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Esto es bueno porque alimenta nuestra fe, nos da fundamentos de lo que estamos creyendo, de lo que hemos creído. Así que, versículo 31, Juan lo que nos está declarando ahí es cuál es su trabajo. Porque de nuevo, él no le conocía, le conoció que Él es el Cordero de Dios, pero era lo que nos dice: mas para que fuese manifestado Israel, o sea, para que fuese presentado a Israel. Por eso, dice, vine yo bautizando con agua. Ese era el propósito por el cual Juan tenía esta misión, de bautizar en agua, para presentarles a Israel, a su Salvador, para preparar sus vidas, sus corazones, para que pudiesen conocerlo. Ese era su propósito. Continuamos en versículo 32, porque ahí nos va a dar la evidencia de cómo fue que Juan el Bautista conoció verdaderamente que Jesús, su primo, era el Cristo. Versículo 32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Juan, meses antes de este episodio, en capítulo 1 del Evangelio de Juan, se había encontrado con Jesús. Jesús venía a ser bautizado. Juan se opuso en su momento de que el Maestro, de que Jesucristo viniese a bautizarse, porque recordemos nuevamente, el bautismo del cual Juan estaba practicando era para el arrepentimiento de los pecados. Y Jesús fue santo, sin mancha, fue perfecto. Pero vamos ahora a ver este episodio en Mateo capítulo 3. Acá en Juan no está registrado este momento, pero lo tenemos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. De nuevo, Jesús viene para ser bautizado. Juan se está oponiendo a bautizarlo porque sabe lo que esto representa. Y entonces veamos en versículo 15 lo que le responde Jesús.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El hecho de que Jesús quisiese ser bautizado, ¿sabe lo que representa? Que Él se estaba identificando con los pecadores. Y a partir de este momento, en el libro de Hechos, el bautismo en agua va a comenzar a representar algo distinto para los cristianos, que es la muerte, la sepultura de nuestro Señor y su resurrección. Lo que representa morir a nuestro viejo hombre y un nuevo nacimiento en Cristo. Esta es la simbología. No que nuestra salvación dependa de esto, pero esa es la simbología. Por eso Jesús le dice: tenemos que cumplir con toda justicia, representar e identificarnos con los pecadores, para que esto suceda, para que ellos puedan comprender por qué debemos de hacerlo. Pero la imagen que Juan nos habla en capítulo 1 del Evangelio de Juan es que él ve este hermoso momento en donde la Trinidad, las tres personas de la Trinidad se presentan: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres en unidad, declarando de que en Jesús es el verdadero Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es la vida, Zoé, es la vida eterna. Entonces Juan, cuando ve esto, dice: ahora te conozco. Yo no te conocía, ahora te conozco. En su propia experiencia, él está testificando. Y él está diciendo: ese es él. No hay otro. Él es el verdadero Hijo de Dios. Hermanos, en conclusión, lo que hemos estado leyendo, lo que hemos estado estudiando hoy, Juan no quiere la atención de nada. No quiere que los focos estén sobre él. Él solamente es un mensajero que trae las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias para el pueblo de Israel. Su Salvador, el Mesías, está aquí. Está entre nosotros. Ese era su mensaje. Testificar acerca de Jesucristo. Él no vivía para sí mismo. Vivía para servirle a Dios. Ese era el único propósito de su vida: servir al Señor. Ser un anunciante de que Cristo ha venido. Venir y presentarle a Jesús a las personas. Entonces, cuando lo aplicamos en nuestra vida, cuando traemos esto a nuestro día, nos damos cuenta de que hoy nosotros no necesitamos tener los focos sobre nosotros mismos. No necesitamos que toda la atención esté sobre nosotros. Oh, que cómo predica, que cómo habla, de cómo vive. No. De cuánta gente lo sigue en redes sociales. No. La atención debe de estar en Jesucristo. Toda nuestra vida debe apuntar hacia Jesús. Eso era lo que hacía Juan. Todo debe apuntar hacia Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra labor hoy? Apuntar a todas las personas hacia Jesucristo, el único que verdaderamente salva, el que es el Cordero de Dios, el que es nuestro Salvador, nuestro libertador. Esa es la enseñanza que podemos tener en esta mañana. Que todo creyente, recordar que todo creyente es llamado a testificar acerca de Jesucristo, pero no solamente por lo que conoce acerca de la palabra, sino por lo que usted ha experimentado en su vida del Señor. Hermanos,
Si usted hoy se da cuenta que no ha tenido una experiencia real con Jesucristo en su vida, hoy es un buen tiempo para que esto suceda. Hoy es un buen tiempo para que usted pueda conocer verdaderamente a Jesucristo, su Señor y Salvador. Y para todos aquellos creyentes que no han llevado una vida de testimonio, hoy es un buen tiempo para que la atención ya no esté en mis sueños, en mi éxito, en mis metas, sino que toda la atención esté puesta en Jesucristo. Y que su vida lo que refleje es cómo Dios guía su vida a través de esta vida, a través de esta tierra, en medio de este mundo. Y que podamos testificar acerca de Jesucristo y que nosotros seamos un reflejo de Él. Hoy es un buen tiempo para que volvamos nuestra vida, nuestro corazón hacia Él. No hacia nuestros éxitos, no buscando nuestro éxito, nuestros planes, nuestras metas. Son cosas pasajeras que el Señor puede proveer, pero que no deben de ser la prioridad de nuestra vida. Si el Señor no tuvo prioridad para sí mismo, sino que fue darse en sacrificio por cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros vamos a buscar nuestros propios intereses? Cuando deberíamos de poner toda nuestra esperanza en aquel que dio su vida por nosotros. Este es nuestro ánimo en esta mañana, que volvamos nuestros corazones a Él. Y la única manera de poder conocer a nuestro Señor, ¿sabe? Es teniendo una relación con Él. Si usted no tiene una relación con Él, por más cristiano que sea, comience a tenerla, pasando tiempo con Él, con su palabra. Y teniendo y tomando la oportunidad de estudiarla, de tomar un discipulado, de caminar con otros hermanos en Cristo, edificándonos unos a otros, hablándonos de la palabra, estudiándola. Y esto va a ser testimonio para otros de que Jesucristo es real. No por lo que leen, sino por lo que están viendo en cada una de nuestras vidas. Amén. Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti. Gracias por tu palabra que confronta, que edifica, que sana, que limpia, Señor, que nos trae a la luz. Mi Señor, y yo esta mañana te pido que sea tu Espíritu Santo inquietando nuestras vidas, trayéndolas a convicción para arrepentimiento, Señor, trayendo nuestras vidas para servicio, para testificar acerca de quién tú eres, no de lo que leemos solamente, sino de lo que testificamos en nuestra vida y con nuestras palabras. Señor, gracias de verdad por tu misericordia que nos alcanza cada mañana y que cada vez que estudiamos tu palabra, wow, podemos ver cuáles son tus planes para nosotros. Que no solamente es alcanzarnos para salvación, sino también usarnos para guiar a otros hacia Jesucristo, hacia el Salvador. Yo te pido que por favor nos inquietes a cada uno de nosotros a que hagamos esto. Guiar a otros hacia Jesús, hacia el verdadero Salvador, hacia el verdadero libertador que rompe las cadenas del pecado en nuestras vidas. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén.